Buenas a mis queridísimos estudiantes de segundo y de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos hablando sobre la estrategia de comprensión lectora, esquema de secuencia narrativa. Acompáñenme. ¿Qué se entiende por esta estrategia de secuencia narrativa? Consiste en determinar cronológicamente, preste atención acá, porque aquí vamos a organizar cronológicamente, es decir, respetando el orden del tiempo en que van desarrollándose la historia, los sucesos más importantes de un texto a través de un esquema horizontal o vertical de secuencia, que más adelante les voy a mostrar. Es necesario observar los epígrafes, los títulos y los subtítulos del texto. Asimismo, ser breve, preciso y usar un lenguaje bastante sencillo. ¿Ya? Ya lo que se busca acá es simplemente ordenar cronológicamente los hechos más importantes desarrollados en el texto narrativo. Este esquema nos permite que un solo vistazo se obtenga una idea general del tema para seleccionar y profundizar los contenidos básicos y fijarlo mejor en nuestra mente. Se puede aplicar en textos informativos y narrativos. En este caso vamos a trabajar con un texto narrativo, ¿no? Donde ustedes van a tener que organizar las tres ideas más importantes en el esquema de secuencia narrativa. ¿Cuál es el hecho más importante en el inicio, en el desarrollo y en el cierre para tener una idea global de lo que trata el texto narrativo? De eso se trata la estrategia. Nos permite extraer lo más importante de cada momento del texto narrativo para poder tener una idea global y poderlo comprender muchísimo más rápido. ¿Cuáles son los pasos para explicar esta estrategia? Primer paso, tenemos que leer el texto completo, por supuesto. En el segundo paso debemos aplicar la técnica del sumillado o subrayado para poder identificar cuáles son las acciones principales de cada párrafo. Finalmente vamos a elaborar o completar el esquema de secuencia narrativa. Veamos el ejemplo, ¿verdad? Tenemos el texto Gentil Wallace, que pertenece a los mitos o leyendas de la literatura, ¿verdad?, del Perú. Los gentiles viven en la cumbre de los cerros y son los huesos de los primeros habitantes. Cuando hay fiesta en la quebrada, los jarachupas y los añaces les avisan para que bajen un rato a alegrarse, como en la trilla de Marcavalle. ¿Qué es la trilla de Marcavalle? Es una fiesta muy alegre que se realiza al terminar de cegar los campos. ¿Quién le avisa a quién? Aquí dice que los gentiles viven en los cerros y son los huesos de los primeros habitantes. Cuando hay una fiesta en la quebrada, ¿quiénes avisan? Los jarachupas y los añaces. Les avisan a quiénes? A los gentiles para que bajen un poco y se alegre un poco la vida, ¿verdad? En la fiesta de la trilla de Marcavalle, que es una fiesta muy alegre que se realiza al terminar de cegar los campos, ¿ves? Como vamos entendiendo. Extienden un montón de espigas sobre el suelo y luego todos bailan sobre ellas para que se desgaje el grano entonando huaylas, que son cantados por los muchachos con voz muy aguda para que se oiga por toda la quebrada. Por ese tiempo un gentil bajó a las eras, vestía poncho de vicuña, bufanda de estambre y sombrero. Era alto y fino el gentil. Cuando llegó a las fiestas, los mozos bailaban guaylas zapateando sobre las eras y él también se puso a bailar. Al amanecer, una jarachupa le jaló el poncho avisándole que ya era hora, pues, que ya era tarde. Entonces el gentil escapó sin ser visto. Subió ligero por el camino del monte. En el silencio del alba se escuchaba el crujir de sus huesos viejos. A la noche siguiente bajó otra vez a la misma era. Vestía otro poncho y un sombrero de lana blanca, muy lindo. Se había embosado en su bufanda y el sombrero le hacía sombra en la cara. Nadie sabía que era gentil y bailó muy entusiasta. Cuando era muy tarde,
la jaruchapa le jaló el poncho, avisándole que ya era tarde. Pero como era él quien mejor bailaba, las muchachas le pidieron que no se fuera. Lo rodearon bailando y cantando. Qué hermosa historia. El gentil les dijo: gentil tuyo Chayayán. ¿Qué quiere decir? ¿No oyen cómo sonajean los huesos de gentil? ¿No oyen cómo crujen? Pero nadie le dejó partir y lo detuvieron hasta que salió el sol. Entonces el lindo poncho se cayó, se hundió el sombrero blanco y rodó por el suelo con un montón de huesos. Vamos a ver las ideas principales, aplicar el segundo paso. Ya leímos, vamos a aplicar las ideas principales. En el primer párrafo, la idea principal tiene que ver con esto, ¿verdad? Los gentiles, ¿dónde viven los gentiles? ¿Y qué son? Viven en la cumbre y son huesos de los primeros habitantes. El resto son ideas secundarias. Esta sería la primera idea principal para poder construir el esquema de secuencia cronológica narrativa. Dice, por ese tiempo, un gentil bajó a las eras. Al amanecer, una jarachupa le jaló el poncho avisándole que ya era tarde, que ya era la hora, ¿verdad? Cuando era muy tarde, la jarucha le volvió a jalar el poncho, pero como era él quien bailaba mejor, las muchachas le pidieron que no se fuera. ¿Ve? Que se va aplicando la técnica del sumillado o del subrayado con las ideas más importantes, porque aquí está. Estas ideas nos permiten ir viendo lo más importante de forma cronológica. ¿Qué fue primero? Los gentiles, ¿verdad? En la cumbre, o viven en las cumbres y son huesos de los primeros habitantes. Por eso un gentil bajó a las eras, ¿verdad? A bailar, a disfrutar esa fiesta, y al amanecer la jarachupa le dijo que ya era tarde, le avisó que ya era tarde. Sin embargo, como era el que bailaba más, le pidieron a la muchacha que no se fuera y siguieron bailando. El lindo poncho finalmente se cayó, se hundió el sombrero blanco y rodó por el suelo con un montón de huesos viejos. Fíjense cómo van sucediendo los hechos de manera cronológica. Para esto se aplica esta técnica del subrayado. Y luego aquí vamos a completar en tu cuaderno el esquema de secuencia lógica, cómo se fueron dando los hechos. ¿Qué fue primero? En primer lugar se prepara la fiesta de la trilla de Marca Bella. Esta era una fiesta muy divertida donde bailaban el guaylas y empiezan a entonar cantos que se escuchan por toda la quebrada. Después que vino un gentil. ¿Quién es un gentil? Un ser que tiene los huesos de los primeros hombres. Un gentil bajó a la fiesta. Después, ¿qué pasó? El gentil baila hasta que una jarucha le advierte que ya es tarde y se va. A la siguiente noche vuelve a la fiesta, pero las muchachas no lo dejan irse. Finalmente, al salir el sol, solo queda la vestimenta de gentil con un montón de huesos. ¿Sí? Cómo se van narrando los hechos de manera cronológica. Para esto es esta estrategia. Nos permite organizar de orden cómo fueron ocurriendo los hechos más importantes de manera cronológica. ¿Ya? Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5. En este caso en la tarea yo solamente le coloqué los 3 hechos más importantes, que lo pueden dividir en el momento, en el inicio, desarrollo y cierre. Es decir, los hechos más importantes en el inicio, en el desarrollo y en el cierre. En el caso de la tarea que yo le he colocado en la ficha, ¿no? Pero acá aparecen 5 hechos muy importantes. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de segundo de secundaria. Para mí siempre será un placer y un honor guiarlos en este maravilloso mundo hacia el encuentro con los aprendizajes. Quien les habló, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.